Y continuamos en la mañana de Volver y bueno, como anticipamos al comienzo del programa, estamos en línea con Alejandro Banoli. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Bueno, Alejandro es economista, es actualmente docente universitario, fue presidente del Banco Central de la República Argentina y director ejecutivo de ANSES, entre otros cargos. Estuviste en la Comisión Nacional de Valores también, y bueno, y actualmente dirigís la consultora Síntesis. Así que bueno, con vos, Alejandro, ya lo anticipamos un poquito al comienzo, la idea sería poder hacer una especie de evaluación, compartir una mirada más que nada geopolítica respecto a cómo ves la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y el impacto que puede tener en la Argentina esta victoria, poder hacer un recorrido y un análisis respecto a cómo ves el gobierno de Javier Milei, y ya después meternos un poquito más en una lectura de, bueno, de la fuerza del peronismo, qué desafíos te parece que tiene el peronismo para reconstruirse y poder gobernar en los próximos años la Argentina. Así que, hecho este recorrido, si te parece, arrancamos por la cuestión de Trump. Bueno, yo creo que el triunfo de Trump no es sorpresa, y tiene que ver, me parece, con algo que ya viene pasando hace bastantes años, que hay un malestar en la población mundial respecto a las políticas que se llevan a cabo, no solamente el neoliberalismo, sino también, y esto creo que tiene que ver seguramente con lo que vamos a hablar después, ¿no? Que también interpela a muchas fuerzas progresistas, ¿no? Que por ahí no han podido dar las respuestas necesarias para cambiar un patrón productivo y de distribución del ingreso que genera mucha insatisfacción. Yendo a lo concreto, yo creo que el triunfo de Trump, como lo ha dicho, implica un auge del proteccionismo a nivel mundial, una profundización de la guerra hegemónica con China, y ya esto en medidas concretas a partir de enero, cuando asume Trump, implica suba de aranceles de Estados Unidos respecto al mundo del 10%, y esto implica también aranceles extraordinarios contra China en un 60% en particular. Bueno, esto va a tener un impacto profundo en la economía mundial. Se habla que en Estados Unidos prácticamente se va a duplicar la inflación, 2 puntos porcentuales, y el conjunto de estas políticas de Trump, que incluye bajar impuestos a los ricos y a las empresas, y aumentar ciertos gastos, particularmente el gasto militar, tiene consecuencias preocupantes para la Argentina. ¿Por qué? Porque, a ver, por un lado es el mayor proteccionismo, que realmente creo que delimita bien las diferencias profundas que hay entre las políticas de un Trump y de un Milei, porque a diferencia de Estados Unidos y otros países desarrollados que protegen su mercado interno, Argentina lo está desprotegiendo. Después profundizamos esto, pero digo, en lo concreto, ¿qué implica? Un dólar más fuerte a nivel mundial, y esto presiona a las monedas de los países en desarrollo. De hecho, estos días el real brasileño, el peso chileno, el peso mexicano se están devaluando, y esto va a implicar una presión sobre el tipo de cambio en Argentina. Un dólar fuerte implica que los precios de los productos que Argentina exporta caen, y esto también está empezando a pasar, y esto es malo desde los recursos que se consiguen por el lado comercial, y puede ser malo también porque algunos ponen el acento en cierta empatía política que hay entre Trump y Milei, o el potencial apoyo que puede tener el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que mayores tasas de interés a nivel mundial lo que van a dificultar es la bicicleta financiera y el endeudamiento, lo van a encarecer, y esto, digamos, en un modelo productivo como la Argentina, que solo depende de dólares financieros, porque no se generan dólares por el lado productivo, y cada vez con la apertura económica estos dólares van a ser más escasos. Entonces esto enciende señales de alerta para Argentina, ¿no? Y la profundización de políticas de apertura comercial y de endeudamiento ya pasó. Esto cuando Donald Trump asumió a principios de 2017, las tasas de interés en Estados Unidos, pasó más o menos un calco de la descripción que estoy teniendo, y a Macri le estalló en marzo de 2018, prácticamente un año después, el modelo de endeudamiento.
Completamente, que es el modelo que estamos todavía tratando de revertir, un modelo que sin dudas ha limitado mucho la posibilidad de crecimiento de la República Argentina. Así que, bueno, claro, preocupante lo que nos traes. Sí, porque bueno, a ver, nuevamente, ¿no? Y seguramente los que tenemos algunos años, también en la época de Macri se hablaba de veranito, también en los años 90 hubo un largo veranito, o ni hablar los que tenemos más años todavía, lo que fue la plata dulce de Martínez de Oz. Entonces todo esto no es nuevo, ¿no? Entonces ciertamente que hay cantos de sirena o digamos un discurso de que esta vez es distinto porque podemos explotar nuestros recursos naturales y exportarlos, pero lo cierto es que estas estrategias ya sería como la cuarta vez, digamos, en los últimos 50 años, desde Martínez de Oz para acá, y siempre el resultado fue el mismo, tanto desde el punto de vista financiero, de cómo se genera la crisis en lo cambiario, en lo financiero y en la deuda, pero también porque todos estos modelos, cuando uno analiza cuál es el impacto en la producción, en el empleo, en el salario, en la distribución del ingreso, siempre la salida de estos procesos, ni hablar lo que fue el 2001, pero también lo que fue el 2018-2019 con la crisis de Macri, y bueno, son muy elocuentes de que no son viables. Estos modelos duran un tiempo mientras se produce, digamos, la fiesta de la especulación financiera, pero siempre terminan, cuando los grandes jugadores se van del casino, terminan en una crisis. Mientras tanto, Javier Milei, sigue como mostrándose como un gran, en el marco de una gran victoria, ¿no? Porque, bueno, presenta su conversación con Donald Trump de 10 minutos como, bueno, somos amigos y esto va a beneficiar a la Argentina. ¿Qué lectura estás teniendo respecto, bueno, ahí mencionabas, ¿no? Esta desregulación o apertura de la Argentina, que sin dudas nos deja un poco débiles frente a este panorama internacional. ¿Qué podés decir respecto al gobierno de Javier Milei? ¿Qué lectura haces? Bueno, una cosa en la comparación también. Yo me acuerdo que el presidente Clinton en Estados Unidos decía que México era el modelo, y México explotó en 1994, cuando fue el efecto tequila. Entonces después salió a decir que el modelo de Menem era el modelo ejemplar para el mundo, allá pasada la mitad de los 90. Y sabemos cómo terminó la convertibilidad. Entonces yo sería muy cuidadoso de estos halagos que propala la prensa dominante y que pueden ser de alguna manera también impresionar a una parte de la población. Pero yendo concretamente a la evaluación de Milei, yo diría que quizás sorprende, y esto creo que son dos caras de una moneda, ¿no? La capacidad que tiene un gobierno en minoría, me refiero a las cámaras parlamentarias, para poder avanzar de una manera muy profunda, y esto no lo digo solamente por el tema fiscal, sino lo digo también por la aprobación de leyes, de reglamentaciones que implican volver a repetir, ¿no? O sea, todo esto, digamos, creo que si le cambiamos un poco el lenguaje y algunos nombres, tiene que ver con lo que fue la ley de emergencia económica y la desregulación de la economía que se hizo a principios de los 90, uh-huh. Y muchos de estos actores, en su momento, podemos hablar de Domingo Cavallo, en el gobierno de Menem y de la Rúa, o Sturzenegger, en los gobiernos de la Rúa, en el de Macri y ahora en el de Milei, bueno, repiten un libreto que tiene que ver con, básicamente, favorecer ciertos intereses concentrados, ¿no? Entonces, claramente uno ve un país donde hay muy poquitos que ganan con este modelo. Esto tiene que ver obviamente con los sectores más ricos, los que tienen acceso a dólares, las grandes empresas tecnológicas, que por ahí es como la innovación respecto a los grandes ganadores respecto a otros periodos neoliberales, ¿no? O sea, no por nada Elon Musk en Estados Unidos, o acá Galperín, o el nuevo embajador en Estados Unidos, que también proviene del sector. Bueno, claramente hay una apuesta a estos jugadores, pero ciertamente la mayor parte de la industria y de los sectores productivos, incluso el agro diría también en gran medida, y están sufriendo las consecuencias de estos modelos. Entonces hay un divorcio entre los resultados cuando uno ve el riesgo país o
la brecha cambiaria, que temporalmente por este veranito de especulación están dando bien, con los datos puros y duros de la economía real, ¿no? Cuando uno ve qué pasa con el consumo, qué pasa con la producción, y las caídas respecto al año pasado, que no fue un buen año, y respecto a estos años, que si uno compara estos años, nunca se pudo recuperar la crisis de Macri de 2018-2019. Entonces, creo que, como pasó también en esos modelos, hay un serio riesgo de que por ver el árbol, no se vea el bosque. En este sentido, nuevamente, que con estos modelos recesivos se puede bajar la inflación temporalmente, seguramente el gobierno lo va a poder hacer, salvo que la economía internacional se complique, y hablamos un poquito de cosas que pueden llegar a complicarla, pero bueno, lo que uno percibe hacia adelante, como ocurrió en el pasado, es que no van a venir buenas noticias por el lado del empleo, por el lado del salario. Entonces, bueno, creo que esto se clarifique, y por otro lado que la oposición pueda salir de esta situación de división. Realmente es lamentable, ¿no?, que por ejemplo lo que pasa acá en el Congreso, ¿no?, que digamos pueda seguir avanzando a partir de DNUs como si el Congreso fuera una escribanía, ¿no? Entonces, ciertamente la cuestión política, la necesidad de que la oposición pueda unificarse y plantear una alternativa es vital para evitar de que se siga avanzando en un nivel de destrucción institucional del Estado, del aparato productivo, que después cuesta mucho, porque ciertamente que durante el gobierno de Néstor y Cristina no se pudo recuperar toda la destrucción que venía de la dictadura y de los 90, y tampoco el gobierno anterior, de Alberto Fernández, con todas sus limitaciones y todas las críticas que le podemos hacer, pudo recuperar la crisis de Macri. Entonces realmente va a costar muchísimo levantar la hipoteca, y mucho más si el gobierno logra seguir avanzando sin que la oposición pueda poner un dique de contención a estas atrocidades que se están cometiendo. Pareciera, o por lo menos dentro de lo que es la agenda de medios hegemónicos, que Milei viene ordenando la macro, pero mientras tanto, digo, en línea con lo que estás diciendo vos, ¿no? 16.500 pymes han cerrado en la Argentina en estos últimos tiempos, sabiendo el rol fundamental que tienen en el mundo del trabajo las pymes. Claro. Bueno, difícil de explicar, ¿no? Y difícil de entender. Y vos, ¿cuál es? O sea, ¿cómo es? No sé si es medio hacer predicciones, pero ¿cuánto tiempo te parece que es sostenible que Milei pueda seguir apareciendo como que viene generando estos logros? Decías riesgo país, bueno, todo lo que tiene que ver con la macro, y mientras tanto la realidad del costo de vida, que después ahí nos podemos meter un poquito, ¿no? En entender esto, que la inflación viene en baja, pero el costo de vida no pareciera venir en baja. Sí. Bueno, arranco por esto último, primero, porque bueno, yo dije, y es cierto, a ver, uno desde el punto de vista de la macro, no de la economía de la calle, bueno, puede parecer un logro, después de que el gobierno de Milei la aumentó con la maxi devaluación al 25%, la inflación de diciembre, que la viene bajando. Ahora, lo cierto es que creo que cada uno de los que nos está escuchando te puede decir, y mi costo de vida no es 3% mensual o 2,7%. Y esto tiene que ver con que ese índice no es representativo, es un índice que, por ejemplo, no sé, tiene telefonía fija, cuando, no sé, la mayoría de la gente por ahí también que nos está escuchando ya, no sé, tiene el celular, nada más, ¿no? O sea, no incorpora, está hecha con una canasta de consumo de 2004, 2005, donde incluso las tarifas estaban subsidiadas. Entonces, hoy, por ejemplo, las tarifas en el índice pesan menos de un 3%. Yo me imagino también que la mayoría de la gente que nos está escuchando, lo que tiene que pagar de luz, de gas, de agua, de transporte, seguramente es mucho más del 4% lo que gana. Entonces, el costo real de vida, y esto cualquiera que haga las cuentas y cualquiera que lo está sufriendo, o cualquiera que hace las compras, sabe que el costo de vida está bien arriba de estos valores, ¿no? Así que eso creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es que los datos sean mentirosos, sino que no es representativo. Y el gobierno está demorando actualizar el índice con una canasta más actualizada, porque precisamente si se hiciera por este peso de los servicios,
y los datos inflacionarios serían mucho más altos que este 3% o 2,7% que están reflejando. Ahora, respecto a la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con la duración de esto, y nunca se sabe, o sea, uno sabe cómo termina, ¿no? Que uno, si acelera contra un iceberg, va a chocar. Ahora, hay muchos factores, algunos locales, otros globales. Obviamente, si recrudece la guerra hegemónica, si, como dije, Estados Unidos se ve necesitado de subir la tasa de interés, y ahí los jugadores empiezan a salir del casino, ¿no? Recordando lo que pasó en el 81 con Martínez de Hoz, en el 98 con Menem y en el 2018 con Macri, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con los cíclicos periodos donde la economía mundial se genera un proceso de más aversión al riesgo y donde los inversores especulativos salen de los países más riesgosos. Y también tiene que ver con el grado de deterioro interno, ¿no? En el sentido de que en algún momento, cuando se percibe que el país está, como pasó en los otros procesos, cada vez más endeudado, que no genera recursos, que ya ni siquiera puede mostrar equilibrio en las cuentas públicas, porque cuando hay recesión la recaudación impositiva se cae, cuando empieza a ser evidente esos desequilibrios, y también te diría una variable importante y que a veces los economistas no tienen en cuenta, que tiene que ver con la tolerancia social, ¿no? Yo creo que también la caída de esos modelos está muy ligada a cuando la gente se empieza a dar cuenta, cuando la gente empieza a protestar, cuando la gente, en lugar de decir, bueno, en realidad lo que nos pasa tiene que ver con el pasado, empieza a focalizar que lo que nos pasa tiene que ver con el presente. Entonces, creo que también la duración de modelos como estos tiene que ver con el grado de conciencia de la gente, el grado de movilización, y que alguien pueda políticamente encauzar este descontento popular, que no hay duda de que pasado, digamos, el canto de sirena de comparar una inflación más baja con la inflación de 2023, naturalmente va a ir pasando. Esto probablemente no sea el año que viene, pero seguramente en los próximos años, y ya va a ser muy difícil echarle la culpa a Alberto Fernández o al gobierno anterior de decisiones que claramente está tomando este gobierno y que está empeorando las cosas. Bueno, y con lo que estás diciendo, no podemos omitir la necesidad de pensar en el rol del peronismo, ¿no? Como, sin dudas, el partido político, la fuerza política de mayor oposición al gobierno de Javier Milei, y en un día como hoy, ¿no? Donde está, esta sentencia, ya que muchos la llaman crónica de una sentencia anunciada, respecto a Cristina. Bueno, también, ¿no? Hacer una mención a esta persecución política de parte de la justicia a quien es una de las máximas dirigentes de la oposición. Primero, si te parece, meternos un poquito ahí, qué es lo que venís evaluando respecto a esta sentencia, y ya después vayamos a los desafíos que tiene el peronismo, para hacerle frente a esto que estamos mencionando. Sí. Bueno, yo creo que esto tiene que ver, claramente cualquiera puede darse cuenta de que, voy a decir una obviedad, ¿no? Que la justicia no es justa, que esto es absolutamente político y que está manipulado. Y esto no es un fenómeno solo de Argentina, ¿no? O sea, pensemos en lo que fue el proceso judicial de Lula. Esto tiene que ver básicamente con un intento de proscripción de líderes políticos, de amedrentamiento a aquellos para que no vayan con los intereses dominantes, para abortar las expectativas de cambio, o al menos demorarlas en el tiempo, ¿no? Creo que está absolutamente claro que es una causa totalmente política, que se ve que Cristina Kirchner es todavía hoy una de las líderes políticas, pues, si no la líder política de la oposición más representativa, más fuerte, y entonces, bueno, esto claramente tiene que ver con este intento, ¿no? Dicho eso, y yendo a la parte más general del peronismo, también quiero decir que desde mi punto de vista el peronismo sufrió un cimbronazo muy fuerte el año pasado, quizás comparable en algún sentido con lo que fue en 1983 la derrota electoral de Luder con Alfonsín, cuando también el peronismo se quedó prácticamente sin conducción, dividido, y le tomó 2 años armar un proceso de renovación.
Yo creo que la característica tiene que ver con el hecho de que como en ese momento, y como no había pasado en la historia argentina, una parte importante, no toda, pero una parte importante de sectores populares, no se vieron referenciados en el peronismo. Y creo que esto pasó el año pasado por la pandemia, por los errores del gobierno, por las cosas que no se hicieron, por cambios culturales. Ciertamente el peronismo no pudo ejercer esta representación en un mundo del trabajo donde hace mucho tiempo que el empleo formal no crece, donde hay una parte importante de los trabajadores y de los trabajadores jóvenes que no tienen una referencia a un marco de contención político sindical, donde hay una introducción de nuevas tecnologías también que son alienantes y que generan aspiraciones y cambios culturales. Entonces creo que se viene fuera de la discusión superestructural, de la conducción, de la organización, que es absolutamente necesaria, ver de qué manera se puede, rescatando los valores, la doctrina que es permanente y que sigue plenamente vigente, de qué manera hay que actualizar las propuestas, generar una mayor participación para volver precisamente a captar la atención y yo diría el enamoramiento de muchos sectores que se vieron muy frustrados y no interpelados en los últimos años por el peronismo, por las fuerzas populares. Entonces creo que hace falta un trabajo enorme, sobre todo porque además de tener los intereses de siempre en contra, todavía estamos, me parece, muy verdes en ese proceso, y por otro lado también que hay yo diría, estado de alienación cultural y social que tiene que ver con las redes sociales, que evidentemente, digamos, la gente de Milei, como ocurrió con Macri en 2015, manejan con toda la prepotencia del poder y con mucha picardía, y que crean una construcción de sentido donde muchas veces sectores populares, sectores que se ven dañados por estas políticas, terminan elogiando a los verdugos o creyendo que no hay alternativa. Entonces, me parece que esta batalla cultural, donde en alguna medida, no quiero decir que la hemos perdido, pero sí que está en disputa y donde muchos sectores miran críticamente la última experiencia del peronismo, me parece que hace falta la organización, la militancia necesarias para poder de alguna manera nivelar la cancha ante esta enorme desigualdad que hay desde el punto de vista de la construcción de sentido en franjas amplias de los sectores populares y de los sectores jóvenes que hoy están encandilados con este modelo libertario, que de libertario no tiene nada y que tiene mucho que ver con un autoritarismo o una nueva derecha que en realidad es una vieja derecha tuneada con formas nuevas. Clarísimo, Alejandro, realmente un placer escucharte, nos enorgullece mucho haberte tenido en la radio, aquí en una radio del interior de la provincia de Buenos Aires, como siempre decimos cuando hablamos con alguien que ocupa un rol tan importante en la política nacional, así que bueno, muchísimas gracias por tomarte este ratito para conversar con nosotros y nosotras. Desde aquí tratamos de generar todas las resistencias posibles para evitar no solamente esta política, ¿no? Tan injusta, sino también este nivel de violencia y el clima de violencia al cual nos están llevando y que sin duda daña la democracia. No sé si te quedó algo que haya quedado ahí en el camino para compartir. No, simplemente agradecerle mucho a ustedes por la oportunidad. Yo creo que lejos de sentir que tienen que agradecerme, siento que es un ejercicio de responsabilidad. Creo que en coherencia con lo que hablaba antes, es como que todos tenemos que salir también de los centros como el centro porteño y dar esta batalla en todo el país. Así que seguramente, Ana, nos estaremos encontrando en algún momento ahí en Chascomús para debatir, para participar, para intercambiar ideas y bueno, poner en marcha esta especie de resistencia tan necesaria para que el pueblo no sufra y el país no sufra las graves consecuencias de esta destrucción colosal que está haciendo el gobierno y los intereses permanentes que están atrás. Así va a ser, Alejandro, muchísimas gracias, y le recordamos a la audiencia que pueden leer a Alejandro porque estás haciendo notas en ámbito financiero, escribiendo para ámbito. ¿Cada cuánto lo haces a esas notas?
Mira, generalmente domingo por medio, ¿no? El domingo pasado precisamente escribí una columna sobre algo que hablamos, sobre el impacto de Donald Trump y por qué el triunfo y qué implicaba, y bueno, domingo por medio entonces está la columna disponible ahí en ámbito.com. Bueno, en mis redes sociales también. Está muy bien, y bueno, ahí invitamos a la audiencia a hacer esas lecturas. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y bueno, ya estaremos coordinando. Un abrazo enorme para todos ustedes. Para que vengas para Chascomús. Abrazo. Cómo no, abrazo, hasta luego.